¿Y si Jesús no llega tarde porque perdió el control, sino porque quiere mostrarte que aún lo que murió sigue obedeciendo su voz? Jairo no estaba viviendo una prueba pequeña. Su hija se estaba muriendo. Él corrió a buscar a Jesús. Le rogó, se postró, y Jesús fue con él. Pero en el camino, Jesús se detuvo, y mientras Jesús se detenía por otra persona, la hija de Jairo murió. Entonces llegó la noticia: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? En otras palabras, ya no ores, ya no esperes, ya no insistas, ya es tarde. Pero justo ahí, cuando todo parecía perdido, Jesús dijo una frase imposible: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Y hoy vamos a ver qué significa creer cuando parece que Dios llegó tarde. Bienvenido a Cree Solamente. Hay momentos donde creer no parece difícil, parece imposible. Es fácil decir yo creo cuando todo mejora, cuando la oración recibe respuesta rápido, cuando la puerta se abre, cuando la enfermedad se detiene, cuando la noticia es buena. Pero, ¿qué pasa cuando oras y la situación empeora? ¿Qué pasa cuando buscas a Dios, pero parece que el tiempo se acaba? ¿Qué pasa cuando esperas una respuesta y lo que llega es una mala noticia? Eso fue lo que vivió Jairo. La Biblia nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. No era un hombre cualquiera, era alguien reconocido, alguien respetado, alguien que probablemente estaba acostumbrado a cierto orden, a cierta autoridad, a cierto control. Pero cuando su hija se enfermó gravemente, todo eso dejó de importar. Hay dolores que nos bajan del lugar donde creemos estar seguros. Hay momentos donde el título, la posición, el conocimiento y la experiencia no alcanzan. Jairo tenía una necesidad urgente. Su hija estaba muriendo, y él hizo lo único que podía hacer: fue a buscar a Jesús. Marcos 5 nos dice que Jairo vino a Jesús, se postró a sus pies y le rogó mucho. No fue una petición fría, no fue una oración decorada, fue el clamor de un padre desesperado. Él le dijo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Jairo creía que Jesús podía hacer algo. Creía que si Jesús llegaba a su casa, su hija podía vivir. Y Jesús fue con él. Hasta aquí todo parece ir bien. Jairo busca a Jesús. Jesús escucha. Jesús camina hacia su casa. Pero entonces ocurre algo inesperado. Una gran multitud rodeaba a Jesús. Y entre esa multitud había una mujer que llevaba 12 años enferma, 12 años sufriendo, 12 años buscando ayuda, 12 años gastando lo que tenía, 12 años sin mejorar. Ella había oído hablar de Jesús y pensó: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Así que se acercó por detrás, tocó el manto de Jesús y al instante fue sanada. Pero Jesús se detuvo. Preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos no entendían. La multitud lo apretaba por todos lados, pero Jesús sabía que poder había salido de él. Entonces la mujer, temblando, se acercó. Y Jesús no la trató como una interrupción, no la ignoró, no la apartó del camino. La llamó hija y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Esta escena es hermosa, pero imagina a Jairo. Mientras esta mujer recibe su milagro, su hija sigue agonizando. Mientras Jesús se detiene a hablar, el reloj sigue corriendo. Mientras una historia termina en sanidad, la otra parece acercarse a la muerte. Y aquí está una de las partes más difíciles de creer. A veces, mientras tú esperas, ves a otros recibir respuesta. Ves a otros ser sanados. Ves a otros avanzar. Ves a otros testificar. Y tú sigues esperando. Jairo no estaba viendo a Jesús hacer nada malo. Estaba viendo a Jesús hacer algo bueno. Pero aún así, probablemente su corazón estaba diciendo: Señor, apúrate. Señor, mi hija no tiene tiempo. Señor, venías conmigo. Y entonces llegó la noticia. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa de Jairo y dijeron: tu hija ha muerto,
¿Para qué molestas más al maestro? Esa frase es terrible, porque no solo trae una noticia, trae una conclusión. No solo dice, tu hija murió. También dice, ya no hay nada que hacer. Ya no molestes. Ya es tarde. Hasta aquí llegó la esperanza. Y es ahí donde Jesús habla. No después de que la niña se levanta. No después del milagro. No cuando todo se arregló. Jesús habla en el momento exacto donde creer parece imposible. La Biblia dice que Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Mira bien esto. Jesús no le dijo a Jairo, no pasó nada. Sí pasó. La niña murió. Jesús no le dijo, no sientas dolor. Claro que dolía. Jesús no le dijo, finge que todo está bien. No estaba bien. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Eso no significa negar la realidad. Significa confiar en Cristo por encima de la realidad que tus ojos están viendo. Creer no es cerrar los ojos ante el dolor. Creer es mirar a Cristo cuando el dolor grita más fuerte. Creer no es tener una fe perfecta. Jairo probablemente estaba temblando por dentro. Creer es escuchar la voz de Jesús en medio de la peor noticia. Después de eso, Jesús llegó a la casa. Había llanto, había alboroto. La muerte ya parecía tener la última palabra. Jesús dijo, la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Eso también es parte de la historia. Cuando Jesús habla vida donde otros solo ven muerte, muchos no entienden. Algunos se burlan. Algunos creen que ya no hay esperanza. Algunos creen que la última noticia es la verdad definitiva. Pero Jesús entró donde estaba la niña, tomó su mano y dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. La muerte no tuvo la última palabra. La demora no venció a Jesús. La mala noticia no tuvo más autoridad que su voz. Jairo pensó que necesitaba que Jesús llegara antes de la muerte, pero Jesús le mostró que su autoridad no dependía del tiempo de Jairo. Cristo no solo tenía poder sobre la enfermedad, también tenía poder sobre la muerte. Y aquí está el corazón de esta historia. La fe de Jairo no era poderosa porque Jairo fuera fuerte. Jairo acababa de recibir la peor noticia de su vida. La fuerza de la historia no está en que Jairo creyó perfectamente. La fuerza está en aquel que le dijo, no temas, cree solamente. La fe verdadera no descansa en la fuerza del que cree, descansa en la autoridad de Cristo. Por eso este canal se llama Cree Solamente, no porque creer sea una fórmula mágica, no porque la fe obligue a Dios a hacer lo que nosotros queremos, no porque si creemos lo suficiente, nunca sufriremos. No, cree solamente porque Cristo es suficiente. Cree solamente porque su palabra es más firme que tus miedos. Cree solamente porque cuando tú no entiendes el tiempo, Él sigue teniendo el control. Cree solamente porque la muerte misma tuvo que obedecer su voz. Y esta historia apunta a una verdad aún mayor. Años después, Cristo no solo entraría en la casa de una niña muerta. Cristo mismo iría a la cruz. Allí parecería derrotado. Allí parecería tarde. Allí sus discípulos pensarían que todo había terminado. Pero al tercer día, Cristo resucitó. Y desde entonces, la fe cristiana no descansa en sentimientos, ni en circunstancias, ni en buenas noticias temporales. Descansa en un Salvador vivo. El mismo Jesús que tomó de la mano a la hija de Jairo es el Cristo resucitado que sostiene a los suyos cuando creer parece imposible. Tal vez hoy tú también estás esperando. Tal vez oraste y la situación no mejoró. Tal vez buscaste a Dios, pero parece que el tiempo se acabó. Tal vez viste a otros recibir respuesta mientras tú sigues en silencio. Tal vez una noticia te hizo pensar, ya no molestes más al Maestro. Pero escucha la voz de Cristo en medio de esa noticia. No temas, cree solamente. No creas en tu fuerza, no creas en tu control, no creas en tu capacidad de entenderlo todo.
Cree en Cristo, porque cuando todo parece perdido, Él no pierde el control. Cuando la esperanza parece tarde, Él sigue siendo Señor. Cuando la muerte parece hablar, su voz sigue teniendo más autoridad. Y cuando creer parece imposible, mira a Cristo. No temas. Cree solamente. Si esta historia te ayudó a mirar a Cristo en medio de la espera, suscríbete a Cree Solamente. Nos vemos en la próxima historia.